Bueno, vamos a ver hoy qué es la construcción sustantiva. Una construcción sustantiva es una frase, un conjunto de palabras que tiene un sentido, y cuya palabra principal es el sustantivo. En esta frase, la hermosa gatita, el sustantivo es gatita, ¿sí? Es el sustantivo. ¿Y cómo es la frase principal, la palabra principal dentro de esa frase? Se le llama núcleo. Entonces, en esta construcción, la hermosa gatita, el sustantivo gatita es el núcleo de esa construcción sustantiva. Pero ese sustantivo no está solo, está acompañado de dos palabras más, ¿sí? La palabra hermosa y la palabra la. Esas dos palabras me aportan información sobre gatita, ¿sí? Sobre el sustantivo gatita. Me dicen que es hermosa y me dicen que es la gatita. Entonces, nosotros habíamos visto en ese teórico que ya envié en los trabajos prácticos de la materia, que los artículos y los adjetivos son modificadores directos de ese núcleo sustantivo. Por lo tanto, hermosa, que es un adjetivo, actúa como modificador directo, MD, ponemos las iniciales, de ese sustantivo que es gatita. Y la, por ser un artículo, también actúa como modificador directo. Entonces, en una construcción sustantiva donde la palabra principal es el sustantivo, en este caso gatita, la acompañan otras palabras que son modificadores directos. Pero en una construcción sustantiva no solo existen esta clase de modificadores directos, sino que hay otros modificadores directos. Vamos a agregarle más información a esta palabra gatita. Vamos a decir la hermosa gatita de mi tía. Bien, acá en esta frase el sustantivo, el núcleo, sigue siendo gatita, ¿sí? Es el núcleo sustantivo. Es la palabra principal de la construcción sustantiva, ¿sí? El sustantivo es el que tiene el rol principal, que está acompañado de palabras, ¿sí? Dijimos ya por la anterior construcción que hermosa, por ser un adjetivo, y la, por ser un artículo, son modificadores directos. Acompañan dando información los adjetivos como los artículos a gatita, que es el sustantivo núcleo, ¿sí? Pero ahora me agrega otra información más, que es de mi tía. Dice de mi tía, me está agregando información. En esta frase, en esta construcción sustantiva, aportamos más datos, más información sobre ese sustantivo principal que es gatita. Ya sabemos que la gatita es hermosa, que es la gatita, que es hermosa. Y ahora le agregamos más información. Decimos que es de mi tía. Esta frase, toda la frase de mi tía, me está aportando información. Me dice de quién es, ¿sí? Pero no es un modificador directo porque está unido al sustantivo núcleo de esta construcción a través de un nexo. Esta palabrita se llama nexo subordinante. Lo ponemos así, N barra S. Y luego viene mi tía. Toda esta parte
se va a llamar término. Y entre toda, incluyendo la palabrita de, se va a llamar modificador indirecto. Es indirecto porque afecta a gatita a través de esta palabrita. Esta palabrita es una preposición, ¿sí? Hay un listado de preposiciones que las tenemos que tener en cuenta. A, antes, bajo, con, contra, desde, que vimos la listita también en el trabajo práctico dado, ¿sí? Ahora yo quisiera agregar más información, porque aparte de las preposiciones, esto se llaman preposiciones, ¿sí? También actúan como nexos subordinantes otras palabras que son contracciones. Y se les llaman contracciones porque resultan de la unión de dos palabras. Esas palabras son al y del. ¿Por qué? Porque al resulta de la unión de a más el. ¿Sí? Yo no digo vamos a salir a el patio. Yo digo vamos a salir al patio. Es una contracción. Se unen. Y del resulta de las preposiciones de más el. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir es de él, es del. ¿Sí? Estas dos contracciones también pueden actuar como nexos subordinantes para indicar que hay un modificador indirecto. Ahora, agreguemos más información sobre este núcleo sustantivo. La hermosa gatita de mi tía Pupi ya me está dando otra información más. Me dice que la gatita es el sustantivo del que estoy hablando. Estoy hablando de gatita. Ese es el sustantivo más importante. Me dice que es hermosa, que es la. Vamos a señalarlas así. Me dice ahora con violeta, vamos a respetar los colores de mi tía. Y ahora, como no tengo más colores, no me va a quedar otra más que poner esta aclaración. Me está dando el nombre después de una coma, ¿sí? Se va a llamar aposición. Esto era modificador indirecto porque tenía un nexo subordinante acompañado de un término, ¿sí? Esto se llama aposición. Generalmente aparece entre comas. Ahora yo no estoy viendo una oración completa para analizar sujeto y predicado. Solo estoy viendo una construcción sustantiva. Acá no hay verbo, ¿sí? Pero dentro de esta construcción sustantiva que estamos hablando de gatita, el sustantivo más importante, tiene estos modificadores que se llaman del núcleo sustantivo. Adjetivos y artículos son modificadores directos. A través del nexo subordinante, que es una preposición, acá, o una contracción, me indica que hay un modificador indirecto.
Y si hay una aclaración después de una coma, en este caso me da el nombre de la gatita, Pupi, es una posición. Para saber qué es una posición, no solamente tiene que estar entre comas, sino que tiene que poder reemplazar al núcleo del sustantivo, ¿sí? Yo si invierto, ¿sí?, la posición por el núcleo sustantivo, tiene que ser lo mismo, ¿sí? Reemplace al núcleo sustantivo. Bien, hasta acá vimos lo que es la construcción sustantiva. Pero en la última tarea que agregué, pusimos un modificador directo que se llama construcción comparativa, ¿sí? Hasta acá yo creo que más o menos es lo que hemos visto. La construcción comparativa es justamente una comparación con algo a través de una palabrita que es el cómo. Y esto ya algo les debe resultar parecido a lo que vimos en poesía, ¿sí? Si yo digo la hermosa gatita de mi tía Pupi como un pompón, estoy comparando a la gatita con un pompón. Si está dentro de ese sujeto, puede ser una construcción comparativa, por lo tanto también es un modificador de esa construcción. A ver, nos va a quedar una oración larga, pero vamos a incluirla. La hermosa gatita de mi tía, Pupi, como un pompón podríamos haber dicho como un pompón de lana, pero si no tiene que seguir y va a ser bastante tedioso tener que estar separando. ¿De qué sustantivo estoy hablando? De una gatita. Es el núcleo sustantivo. Ahora voy a poner todo de un solo color porque si no me voy a tener que estar abriendo, es un lío. La y hermosa son modificadores directos por ser artículo y adjetivo, ¿sí? Ahora, de mi tía, este de me está anunciando que va a haber un modificador indirecto, porque de es una preposición y todo junto desde acá hasta acá es modificador indirecto. Lo que sigue después de la preposición se le llama término, por eso le ponemos una T. Pues no pareciera una T, pero bueno, hay T. Lo que está entre comas y reemplaza a gatita, estoy hablando de la hermosa gatita de mi tía, que es Pupi. Si yo diría Pupi, la hermosa gatita de mi tía, intercambio es lo mismo, por lo tanto es una aposición. ¿Sí? Y como un pompón, podría haber puesto como un pompón de lana, ahí quedó cortado, pero se entiende que estoy haciendo una comparación. Como aparece la palabra como, ¿sí?, es una palabra comparativa, es un nexo comparativo, un nexo de comparación, me está indicando que hay una construcción comparativa. Bien, repasamos hasta acá lo escrito. Hablamos de construcción sustantiva. ¿Qué es una construcción sustantiva? Es una frase cuya palabra principal es un sustantivo, por lo tanto es un núcleo de esa frase. Está acompañado de otras palabras, ¿sí? En la primera versión, acompañado de un adjetivo y de un artículo. Todo adjetivo
puede ser calificativo, numeral o de todos los tipos que nosotros vimos, o los otros artículos que no son tan determinados, que son indeterminados, también pueden ser modificadores directos. Artículos y adjetivos son modificadores directos. Acá le agregamos más información, ¿sí? Pusimos de mi tía. Toda frase que acompañe información al núcleo sustantivo y esté encabezado por una preposición o por una contracción es un modificador indirecto de ese sustantivo. Fuimos más allá y le agregamos más información. Aclaramos que se llama pupi. Entonces, esto que está entre comas y es capaz de reemplazar, porque es lo mismo que el núcleo sustantivo, se llama aposición. Y agregamos otro modificador más de esta construcción sustantiva como un pompón. Cuando aparece el nexo comparativo como, se habla de la construcción comparativa, ¿sí? Está comparando al sustantivo de la gatita con un pompón. Bueno, hasta acá lo que hemos visto y lo que quería aclarar un poquitito más de cerca explicándolo. Un abrazo grande, un beso para todos.